Bien, retomemos el tema de la respiración aeróbica donde lo habíamos dejado, ¿sí? Voy a hacer un dibujo acá, ¿sí? Para que me lo tengan presente. Va a ser una mitocondria estilizada, digamos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto es simplemente un esquemita de una mitocondria. ¿Sí? Para que tengamos en cuenta, ¿qué cosa? Los diferentes pasos. Sabemos, ¿sí?, que la glucólisis va a ocurrir, obviamente, fuera de la mitocondria, porque es un proceso que ocurre en el citosol. Sabemos que la glucólisis lo que hace es transformar la glucosa en dos moléculas de piruvato. La glucosa tiene 6 carbonos, el piruvato tiene 3 carbonos. ¿De acuerdo? En cambio, ¿sí?, la respiración aeróbica, la respiración aeróbica va a ocurrir en la mitocondria, ¿sí? Y acá habíamos dicho que íbamos a tener 4 pasos, ¿sí? El primero y el segundo paso ocurrían en la matriz mitocondrial, mientras, ¿sí?, que un tercer paso y un cuarto paso iban a ocurrir en la membrana interna mitocondrial, en las crestas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí?, sabemos que el piruvato tiene que entrar, va a sufrir, ¿sí? Sabemos que estos 4 pasos, ¿cuáles son? El primero es la entrada al ciclo de Krebs. ¿Sí? El segundo es el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? El tercero es la cadena respiratoria. ¿Sí? Hay gente que solamente, en algunos libros de texto, pone solamente cadena respiratoria, pero obviamente está implícito, ¿sí?, que la cadena respiratoria sirve para qué cosa, para el bombeo de protones. A mí me gusta poner las dos cosas. Entonces la cadena respiratoria sirve para el bombeo de protones, porque es una forma de recordar que finalmente lo que queremos hacer es lograr un gradiente de protones, es decir, lo que buscamos es concentrar protones, ¿sí? Y finalmente, la fosforilación oxidativa, que es la síntesis de ATP, que es explicada, ¿sí?, en este modelo por la teoría quimiosmótica de Mitchell, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, los piruvatos van a entrar, van a sufrir la entrada al ciclo de Krebs, el primer paso, luego lo que queda va a ir al ciclo de Krebs, ¿sí? Del ciclo de Krebs, ¿sí?, vamos a ir a la cadena respiratoria, bombeo de protones, y finalmente, ¿sí?, se va a producir, gracias a este proceso, ¿sí?, se va a producir el último paso, que es la fosforilación oxidativa, ¿sí? Los dos primeros sabemos que ocurren en la matriz, y los dos segundos sabemos que ocurren en la cresta mitocondrial. ¿De acuerdo? En la cresta, en la cresta mitocondrial. ¿De acuerdo? En las membranas internas. Va a ser fundamental el papel, obviamente, de la membrana interna mitocondrial. Y también de quién? De este espacio que está aquí, ¿sí?, del espacio intermembranas. Pero son las propiedades de la membrana interna mitocondrial, ¿sí?, las que explican la cadena respiratoria, el bombeo de protones y la fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa ocurren en las crestas mitocondriales. Y gracias a las proteínas y las enzimas y lípidos que tienen las crestas mitocondriales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿sí?, vamos a ver, ¿sí?,
o vamos a esquematizar el primero y segundo pasos, ¿sí? Entonces vamos a empezar, voy a esquematizar acá que la glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, entonces vamos a separar esto. ¿Sí? Esto es para que lo tengan presente y lo podamos ver rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que la glucosa, por la glucólisis, ¿sí? Sabemos que me va a producir la ganancia de 2 ATP, esto ya lo sabemos. También sabemos que me va a producir que a partir de 2 NAD oxidados, 2 NAD reducidos, ¿sí? Pero lo que verdaderamente en este momento me importa es que la glucosa me va a dar 2 moléculas de piruvato y que el piruvato tiene 3 carbonos, ¿de acuerdo? Y esto va a esquematizar, ¿qué cosa? ¿Sí? Esto va a ser la membrana externa mitocondrial y esta va a ser la membrana interna mitocondrial, ¿de acuerdo? Entre ambos, el espacio intermembranas, ¿sí? Entonces, membrana externa mitocondrial, membrana interna mitocondrial. Entre ambos membranas, el espacio intermembrana y por dentro la matriz mitocondrial, ¿de acuerdo? Simplemente un esquemita. Entonces, los piruvatos, ¿sí? Van a ser transportados, no vemos el sistema de transporte, ¿sí? Se trata de lo que se llama una lanzadera o un cotransportador, no importa, ¿sí? Entonces los piruvatos, no es algo que toquemos en nuestro curso, los piruvatos son transportados, ¿sí? A la matriz mitocondrial, ¿de acuerdo? Entonces, primero, sabemos que son transportados 2, ¿sí? Pero voy a trabajar inicialmente con ¿qué? Con un solo piruvato, ¿de acuerdo? ¿Sí? Después sabemos que tenemos que multiplicarlo por 2. Pero inicialmente voy a pensar en un solo piruvato, ¿de acuerdo? Sabemos que son 2, ¿sí? Sabemos que este proceso, entonces, podemos multiplicarlo por 2 o pensarlo que va a ocurrir una vez y luego ocurre otra vez, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que le va a pasar al piruvato? Bueno, para eso tenemos que recordar cómo era el piruvato. El piruvato, ¿sí? En su forma ionizada, es un ácido carboxílico, que tiene un carbonilo en su forma aceto y un grupo metilo, ¿de acuerdo? Ese es el piruvato. Entonces quiere decir que tiene un carbono que está prácticamente completamente oxidado, ¿sí? Este grupo carboxilo es el que se va a terminar desprendiendo y dándome dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Y estos dos carbonos es un grupo acetilo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le va a pasar al piruvato? El piruvato es una molécula de 3 carbonos, eso ya lo sabemos. Pero lo que va a ocurrir es que se va a romper por aquí, ¿sí? La enzima que hace este proceso de decarboxilación, es decir, de la pérdida de un carbono como dióxido de carbono, se llama piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Ustedes no la tienen que saber para este curso, para otros cursos más avanzados sí. Es una enzima muy importante, pero nosotros no vamos a ver que en detalle todas sus subunidades, ¿sí? Es una enzima muy compleja, que tiene diferentes coenzimas, no tiene una sola coenzima, sino que tiene varias. Pero bueno, entonces sabemos que el piruvato va a ser, ¿sí? Lo vamos a romper, lo hace la piruvato deshidrogenasa y voy a obtener dos partes. Una va a ser el dióxido de carbono y otra va a ser el grupo acetilo. ¿Cuál va a ser el destino de estas dos partes? Bueno, el piruvato, ¿sí? Entonces, este carbono se va a ir como dióxido de carbono, ¿sí? A eso lo llamamos como decarboxilación, ¿de acuerdo? Entonces, la pérdida de un carbono como dióxido de carbono se llama decarboxilación, ¿sí? Decarboxilación. Bien, en cuanto al grupo acetilo, ¿qué es lo que ocurre?
El grupo acetilo es un grupo que no puede andar solo, sino que lo va a agarrar la coenzima A. ¿Y qué es la coenzima A? Bueno, a mí me gusta dibujarlo como si fuera un camioncito. Es un transportador. ¿De acuerdo? La CoA es un transportador. Es una coenzima, por eso se llama coenzima A. Es un nucleótido. Bien, la coenzima A, ¿sí? Entonces va a entrar aquí y su función va a ser agarrar ¿a quién? A este grupo acetilo. Entonces, vamos a tener lo que se llama la acetil coenzima A. Y este camioncito lleva enganchado con un enlace de alta energía al grupo acetilo. Entonces el grupo acetilo es transportado por la acetil-CoA. ¿De acuerdo? Porque debemos recordar obviamente que el grupo, que debemos siempre tener en cuenta, que el grupo acetilo es un grupo de 2 carbonos, ¿sí? Y esto se llama acetil-CoA. Entonces, cada piruvato que entra a la mitocondria es tomado por la piruvato deshidrogenasa, decarboxilado, y lo que me queda, el grupo acetilo, es agarrado por la coenzima A, que también transporta ácidos grasos, ¿sí? En este caso sería como que el resto de lo que queda de un ácido, el grupo acetilo, entonces es el grupo de 2 carbonos que transporta la CoA. ¿De acuerdo? Acetil-CoA, algo que vamos a ver, ¿sí? Hasta el cansancio. Pero eso no es lo único que ocurre, sino que, ¿sí? Aquí alguien se tiene que quedar con los electrones de cuando se rompe, ¿sí? El piruvato, alguien tiene que tomar esos electrones. ¿Y quién los va a tomar? Los va a tomar la NAD, ¿sí? La coenzima NAD. Entonces el NAD, ¿sí? Una por cada piruvato, NAD oxidado se va a transformar en NAD reducido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, no es solamente una decarboxilación, sino que es una oxidación también, porque le quitamos al piruvato, ¿sí? Dos electrones, un hidrógeno, y sabemos que el otro queda en el agua, ¿no es cierto? Para equilibrar. Entonces, el NAD le va a quitar 2 electrones al piruvato. Entonces, se trata no solamente de una decarboxilación, sino de una decarboxilación oxidativa. Porque le quitamos 2 electrones de alta energía al piruvato. ¿De acuerdo? Bueno. Y ahí termina el primer paso, ¿sí? Que es la entrada al ciclo de Krebs, ¿sí? La entrada al ciclo de Krebs, ¿dónde ocurre? Ocurre en la matriz. ¿Qué es lo que pasa? La molécula de piruvato se transforma en acetil-CoA, ¿sí? Era una molécula de ¿cuántos carbonos el piruvato? Era una molécula de 3 carbonos. Va a perder un carbono, entonces es una decarboxilación. Se oxida, es decir, el piruvato pierde electrones que van al NAD. Entonces es una decarboxilación oxidativa. ¿De acuerdo? Entonces acabamos de ver el primer paso que ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Qué es este? Es la entrada al ciclo de Krebs. ¿Sí? ¿De acuerdo? Estamos acá, en el esquema más grande. ¿De acuerdo? La entrada al ciclo de Krebs. La entrada al ciclo de Krebs es transformar el piruvato en acetil-CoA. Produciendo una decarboxilación, el dióxido de carbono se va como un gas, y el NAD se transforma en NAD reducido. Entonces fíjense, ¿no? La glucólisis también producía NAD reducido, ¿sí? Y la entrada al ciclo de Krebs también produce NAD reducido. O sea que estamos quitándole los electrones a la glucosa, al piruvato, y los estamos, ¿sí?, acumulando en estas coenzimas, en el NAD. ¿Estamos? Bien, entonces veamos ahora el segundo paso, que es el ciclo de Krebs. Recuerden que esto pasa 2 veces, ¿no? Le pasa a un piruvato y le pasa a otro piruvato. O sea que yo tendría acá 2 piruvatos, 2 CoA, 2 acetil-CoA, 2 dióxido de carbono, 2 NAD oxidados y 2 NAD reducidos. O sea, multiplican todo por 2 o ven que ocurre una vez y vuelve a ocurrir lo mismo con la otra molécula de piruvato.
Bien, vamos al ciclo de Krebs. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, siempre vamos a hacer acá arriba nuestro esquemita idealizado de la mitocondria. ¿De acuerdo? Bueno, ya vimos el primer paso, que era la entrada del ciclo de Krebs. Y ahora vamos por el segundo paso, que es el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el paso número 1 era entrada al ciclo de Krebs. El paso número 2 es el ciclo de Krebs. El número 3 es la cadena respiratoria, ¿sí? Bombeo de protones. Y el número 4 es la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Entonces, sabemos que el paso número 3 va a ocurrir en las crestas y el 4 también va a ocurrir en las crestas. ¿De acuerdo? Entonces, este es nuestro esquemita de la mitocondria. Y de los 4 pasos de la respiración aeróbica. Recuerden, estos dos primeros ocurren en la matriz y estos dos ocurren en las crestas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué paso vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver el paso número 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Resumamos muy rápidamente qué es lo que vimos hasta ahora. Entonces, de nuevo, yo voy a tener acá, ¿sí? Sabemos que vamos a tener a la glucosa, que me da que, cada vez lo voy a hacer más resumido, ¿no? 2 piruvatos, ¿sí? Este va a ser mi esquema de ¿qué? De la mitocondria. Entonces yo sé que voy a estar ¿dónde? En la matriz. Los piruvatos entran, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al piruvato, que es una molécula de 3 carbonos, ¿sí? Se descarboxila, pierde un dióxido de carbono que se va como gas. Voy a usar una coenzima A, que es un transportador, para enganchar los 2 carbonos del grupo acetilo. Entonces lo que voy a tener es acetil-CoA. ¿Sí? El CoA transportando los grupos acetilo. ¿Qué es un grupo acetilo? Es un grupo de 2 carbonos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo a veces le hago las rueditas al CoA para que se acuerden de que es un transportador. ¿Y qué es lo que transporta? Transporta el grupo acetilo de 2 carbonos. Bien. Entonces, ¿qué ocurría también? Ocurría la oxidación. El NAD se transformaba en NAD reducido. Entonces, este primer paso, ¿sí? Ya lo vimos, era la entrada al ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Que era una decarboxilación oxidativa. ¿Sí? Bien. Entonces veamos el concepto del ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces acá sabemos que ocurría la glucólisis, que es el citoplasma, la ganancia de ATP era 2 ATP, ¿se acuerdan de todo eso? Utilizábamos 2 NAD oxidados para obtener 2 NAD reducidos. Bien, ¿de acuerdo? Entonces, hicimos la glucólisis y ahora ya hicimos en la matriz la entrada al ciclo de Krebs, ¿sí? Y obtuvimos a partir del piruvato acetil-CoA. Y ahora, ¿sí? Este acetil-CoA va a transportar los 2 carbonos al ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Entonces acá va a ocurrir el paso número 2, el ciclo de Krebs. Básicamente, o sea, conceptualmente el ciclo de Krebs es muy sencillo. ¿Qué es lo que ocurre en el ciclo de Krebs? En el ciclo de Krebs lo que va a ocurrir es que los acetil-CoA son continuamente transportados, ¿sí? Es como un camioncito que lleva carbón o lo que fuera, ¿sí? Gasoil. Carbón, por ejemplo, lleva el camioncito a una usina, donde se quema
carbón para generar energía. Entonces, cuando el camioncito llega a donde, a la usina, ¿sí? O al lugar donde se está quemando el carbón, que es el ciclo de Krebs, ¿qué es lo que hace? Bueno, obviamente, el camioncito deja su carga, es decir, la COA se va, para ir a buscar, ¿qué? Más carbón. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces la COA se va a ir y va a entregar los dos carbonos, es decir, el grupo acetilo, al ciclo de Krebs. ¿Sí? Estos dos carbonos se van a combinar ¿con qué? Con una molécula. Entonces, estos dos carbonos, ¿sí? Que vienen del grupo acetilo, se van a combinar, ¿sí? Con una molécula de 4 carbonos. ¿Sí? Entonces, 2 carbonos más 4 carbonos, ¿sí? Entre los dos, ¿entienden? Los 2 carbonos que vienen de acá y los 4 carbonos. Vamos a hacer un dibujito un poco más estilizado. ¿Sí? Los 2 carbonos que vienen del acetil-CoA y los 4 carbonos de esta molécula del ciclo de Krebs, juntos van a formar, ¿qué? Una nueva molécula. ¿Se entiende? Entonces, vienen los 2 carbonos del acetil-CoA y vienen los 4 carbonos de esta molécula del ciclo de Krebs. Entonces se va a formar una nueva molécula de 6 carbonos. ¿De acuerdo? ¿Sí? 2 carbonos más 4 carbonos, 6 carbonos. Esta molécula de 6 carbonos es el ácido cítrico o citrato. ¿Sí? Cítrico porque, bueno, es abundante en los cítricos, naranja, pomelo, etc. ¿Sí? Ácido cítrico. Entonces, el ciclo de Krebs, ¿cómo se llama también? Se llama ciclo del ácido cítrico. Y el ácido cítrico, ¿sí? Ya vamos a ver, tiene 6 carbonos, pero 3 de esos carbonos son grupos que ácidos. Entonces, el ciclo de Krebs se llama ¿cómo también? El ciclo de Krebs se llama ciclo del ácido cítrico o ciclo, como el ácido cítrico tiene esta pinta, o sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Pero 3 grupos carboxilo tiene. Entonces se llama ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Sí? Porque el primero que se sintetiza es el ácido cítrico y es un ácido tricarboxílico. ¿De acuerdo? Esas son las diferentes denominaciones del ciclo de Krebs. Conceptualmente, ¿qué tiene que ocurrir? Ciclo de Krebs. Entonces tiene que ser una serie de reacciones cíclicas. O sea que de alguna forma tenemos que volver a generar esta molécula de 4 carbonos, porque es un ciclo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces esta molécula de 6 carbonos la tienen que saber, es el ácido cítrico. Y la de 4 carbonos también, es el oxal acetato. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces el oxal acetato se une a los 2 carbonos del acetil-CoA y formamos ácido cítrico. ¿Cómo regeneramos? ¿Sí? ¿Cómo regeneramos esa molécula de 4 carbonos? Bueno, conceptualmente es muy sencillo. Si tengo 6 carbonos y tengo que volver a 4 carbonos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar la molécula de 6 carbonos a una de 5 carbonos. Para lograr eso, ¿sí? Lo mismo que hice en la entrada del ciclo de Krebs. Tengo que hacer descarboxilaciones. Es decir, para pasar de 6 a 5 tengo que perder un carbono como dióxido de carbono. ¿Sí? Es una decarboxilación. Y también va a ser una decarboxilación oxidativa. Para pasar, ¿qué? Finalmente de 5 a 1 de 4, ¿sí? Para poder regenerar el oxalacetato, porque lo que tengo que hacer es regenerar el oxalacetato. ¿Sí? La de 5 carbonos tiene que perder un carbono. O sea, tengo que volver a decarboxilar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que los 2 carbonos que entraron, ¿sí? Conceptualmente, se oxidan completamente. Es decir, le sacamos, ¿sí? Los hidrógenos que tenían y los electrones que tenían, ¿sí? Oxidándolos completamente. Entran 2 carbonos,
los oxidamos y se regenera el oxalacetato. Ese es conceptualmente, digamos, lo que pasa con los carbonos en el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? ¿Sí? Conceptualmente, eso es lo que ocurre con los carbonos del ciclo de Krebs. ¿Sí? No es exactamente así, pero es como que los dos carbonos que entran se unen a estos cuatro carbonos, generamos el ácido cítrico, que se decarboxila, me da alfa-cetoglutarato, no importa, si no lo tienen que saber, recuerden que los que tienen que saber son, ¿sí?, el de 4 carbonos, el oxalacetato, y el de 6 carbonos, el ácido cítrico, ¿de acuerdo? Los demás no. Entonces, después, más adelante en la carrera, sí lo van a tener que saber, ¿sí? El ácido cítrico se decarboxila, me da alfa-cetoglutarato, ¿sí? Y este 4 carbonos no me da directamente oxalacetato, sino que me da otra molécula de 4 carbonos que se llama, ¿sí?, succinyl CoA, porque acaba de entrar CoA, eso lo vamos a ver después, ¿sí? Y finalmente, por una serie de reacciones, ¿sí?, el succinyl CoA me va a terminar dando oxalacetato. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, eso es lo que va a pasar con los carbonos. Es lo primero que tienen que saber del ciclo de Krebs. Vamos a ver ahora cómo continúa el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Pero eso es lo importante en cuanto a los carbonos. Veamos qué otras cosas pasan en el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, conceptualmente, lo que ustedes tienen que acordar, ¿sí?, es que el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo?, va a entrar siempre, ¿qué cosa? El grupo acetilo, que es un grupo de 2 carbonos, transportado, ¿sí?, por la coenzima A. Entonces la coenzima A, ¿sí?, se va, ¿sí?, dejando, ¿qué cosa? Vamos a volver a hacer el dibujito como antes, ¿sí? Entonces, la CoA se va, pero vamos a generar una nueva molécula, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, la CoA se va dejando los 2 carbonos del grupo acetilo que se unan, ¿a quién? A la molécula de 4 carbonos que ya sabemos que es el oxalacetato. ¿Sí? Entonces, 4 carbonos del oxalacetato más 2 carbonos del grupo acetilo, ¿sí?, se va a formar, entonces, la molécula de 6 carbonos que sabemos que es el ácido cítrico, o citrato. ¿De acuerdo? Entonces, el ciclo de Krebs es el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces, lo que hacemos, tenemos que regenerar el oxalacetato. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que pasar de una molécula de 6 a una de 5. Eso se logra, dijimos, por una decarboxilación. Pero yo les agregué que no va a ser una decarboxilación, ¿sí?, de cualquier tipo, sino que es una decarboxilación oxidativa. O sea que vamos a usar nada. Es una decarboxilación y a su vez es una oxidación. O sea, se va a producir una coenzima de NAD reducido. Le sacamos 2 electrones, ¿sí?, al ácido cítrico. Entonces ya tenemos nuestro ácido de 5 carbonos, que también se va a oxidar. Se decarboxila, pero esta decarboxilación, ¿sí?, es una decarboxilación nuevamente oxidativa. O sea que vamos a volver a reducir el NAD, ¿de acuerdo? Y obtenemos otro NAD más. Bien, esta molécula de 4 carbonos no anda sola, sino que va a intervenir nuevamente el transportador, el CoA. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, hay algo que yo no les comenté, pero porque no se lo preguntamos,
pero el grupo acetilo a la CoA se une con el enlace de alta energía. Cuando este enlace de alta energía se rompe, ¿sí?, porque se libera la CoA dejando libre el grupo acetilo, esa energía, que viene de ¿qué? De este enlace de alta energía, se usa para sintetizar el ácido cítrico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí va a ocurrir algo relacionado con eso. Entonces, este grupo de 4 carbonos, ¿sí?, que es el succinato, va a estar inicialmente unido a la CoA, ¿de acuerdo? Entonces, este grupo de 4 carbonos va a estar unido a una coenzima A y forma lo que se llama la succinil-CoA, que ustedes no lo tienen que saber, ¿sí? Pero, ¿sí? Entonces esto es la succinil-CoA, que tiene, como lo estoy marcando acá, un enlace de alta energía, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a ser aprovechado por la célula. Bien, entonces, esta molécula de 4 carbonos, ¿qué es lo que va a ocurrir en otro paso? Esta molécula de 4 carbonos, ¿sí?, el succinato, el succinil-CoA, ¿sí?, se va a romper, ¿de acuerdo? Es decir, la coenzima A se va, la coenzima A se desprende, entonces este enlace de alta energía se rompe, y eso se va a utilizar para sintetizar a partir de GDP más fósforo, ¿sí?, la energía de este enlace, me va a servir para sintetizar GTP, guanidín trifosfato, que energéticamente es igual al ATP. Tiene el mismo valor energético, porque el GTP es trifosfato, quiere decir que tiene 2 enlaces de alta energía, y el ATP también tiene, ¿sí?, 2 enlaces de alta energía. O sea que son 2 monedas energéticas de igual valor. Pero lo que se sintetiza es GTP, no ATP. ¿De acuerdo? Aprovechando este enlace de alta energía que se formó cuando, ¿sí?, la molécula de 4 carbonos se unió a la coenzima A. Cuando la CoA se va, este enlace de alta energía se rompe y me sirve para fabricar GTP. Es algo similar a una, ¿sí?, fosforilación a nivel de sustrato, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿sí?, no es obviamente igual, pero bueno. Entonces, acá sí, ya se libera otra cosa que me estoy olvidando, es que vamos a oxidar, ¿sí?, el succinil-CoA simultáneamente, pero para eso vamos a usar una coenzima diferente, no vamos a usar NAD, sino que vamos a usar FAD, ¿de acuerdo? Entonces, simultáneamente que ocurre esto, la coenzima FAD se transforma en FAD-H2. ¿Sí? El FAD, la diferencia con el NAD es que el FAD tiene un poder de oxidorreducción un poco menor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y transporta directamente 2 hidrógenos y 2 electrones, ¿sí?, 2 protones y 2 electrones. Mientras el NAD transporta 2 electrones y 1 protón, ¿sí? El NAD transporta, ¿sí?, 2 electrones y 1 protón, ¿sí?, y el otro protón, por eso se pone más H, porque el otro protón, ¿qué?, está en el agua, ¿de acuerdo? Esto es lo que transporta el NAD. 2 electrones y 1 protón. Y el otro protón, ¿sí?, está en el agua. En cambio, el FAD transporta 2 electrones y 2 protones. Por eso se pone FAD-H2. ¿Sí? Fíjense que en el NAD no se pone nada H2. Pero en el FAD sí. ¿Sí? En el FAD, ¿sí?, entonces el FAD, ¿sí?, toma ¿qué? Toma 2 electrones y 2 protones. Y se transforma, en el FAD-H2, que es la coenzima reducida, ¿sí? ¿De acuerdo? Esta es la coenzima oxidada y esta es la coenzima reducida. Entonces, volvamos aquí al ciclo de Krebs, ¿sí?
Entonces, en el ciclo de Krebs pasamos, ¿sí? Primero sintetizamos el ácido cítrico, los 4 carbonos del óxido del acetato más los 2 carbonos del acetil-CoA. Formamos el ácido cítrico. Lo decarboxilamos, pasamos a una molécula de 5 carbonos. Es una decarboxilación oxidativa, fabricamos un NAD. De 5 pasamos a 4, ¿sí? Lo decarboxilamos a la molécula de 5 carbonos, pasamos a 4 carbonos. Es una decarboxilación oxidativa nuevamente. Esta molécula de 4 carbonos, ¿qué hacemos? Se une a la CoA, aprovechamos este enlace de alta energía para fabricar un GTP y también la oxidamos, ¿sí? Y obtenemos una molécula de 4 carbonos que se llama fumarato, no importa. La cuestión es que el fumarato, ¿sí? Luego lo vamos a transformar en malato y finalmente el malato va a terminar en oxalacetato, ¿de acuerdo? ¿Sí? Son detalles que no tienen que saber. ¿Sí? Entonces la cuestión es que regeneramos, ¿sí? El oxalacetato. En algún momento, ¿sí? Entra agua y finalmente vamos a usar un NAD oxidado, ¿sí? Esta vez no hay decarboxilación, ¿sí? Y vamos a obtener finalmente un NAD reducido, ¿de acuerdo? Y ahí regeneramos, volvimos al punto de partida, volvimos al oxalacetato. Y ahí termina el ciclo de Krebs. Veámoslo de otra forma, más simplificada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así hacemos un resumen. Entonces, ¿qué estaría pasando con el ciclo de Krebs? Vamos a resumirlo. ¿Sí? Sabemos que al ciclo de Krebs entran lo que llamamos acetil-CoA. ¿De acuerdo? Sabemos que la CoA es solamente un transportador, el camioncito que trae al grupo acetilo para quemarlo. Entonces, la CoA se va a ir a buscar más grupos acetilos, ¿de acuerdo? Mientras que los 2 carbonos entran al ciclo de Krebs. Sabemos que los carbonos que entran al ciclo de Krebs se van como dióxido de carbono gaseoso. ¿Sí? Entran 2 carbonos, se van 2 dióxidos de carbono. ¿Y qué es lo otro que importa? ¿Sí? La cuestión más importante conceptualmente es lo de las coenzimas. Sabemos que en el ciclo de Krebs, ¿sí? Van a utilizarse coenzimas oxidadas para transformarlas en coenzimas reducidas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas coenzimas? Bueno, por cada acetilo, es decir, por cada molécula de 2 carbonos que entra al ciclo de Krebs, ¿sí? Se van a usar 3 NAD oxidados, que van a ser transformados en 3 NAD reducidos. ¿Sí? Y se usa también un FAD, que va a ser transformado, ¿sí? En un FAD reducido. ¿De acuerdo? Entonces, al ciclo de Krebs, ¿qué necesita el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs necesita como sustrato coenzimas oxidadas. ¿Y qué me produce? Me produce como productos coenzimas reducidas. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa pasa con el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs, por cada acetil-CoA, a partir de GDP más fósforo, me va a producir un GTP. ¿Queda claro? Que tiene el mismo valor energético que el ATP. ¿Esto es para qué? Para un acetil-CoA. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que la glucosa me da 2 piruvatos. ¿Sí? Por lo tanto, una glucosa, yo sé que la glucosa me da 2 piruvatos. ¿De acuerdo? Sé que los piruvatos viajan ¿a dónde? A la mitocondria. Y sé que los piruvatos me terminan dando ¿qué? Acetil-CoA. ¿De acuerdo? O sea que esto que nosotros acabamos de ver es para un acetil-CoA. ¿Sí? Que va a ir al ciclo de Krebs. O sea que va a haber otro más que también va a ir al ciclo de Krebs. Porque una glucosa me da 2 piruvatos y cada piruvato me da un acetil-CoA. O sea que lo que va por una glucosa
¿sí? No es un acetil-CoA, perdón, no es un acetil-CoA, está bien, sino 2-acetil-CoA, ¿de acuerdo? Entonces hagamos la misma cuenta para, ¿sí? Para 2-acetil-CoA. Entonces, 2-acetil-CoA, ¿sí? La CoA sabemos que es el transportador, o sea que la CoA se va, ¿sí? Como son 2-acetil-CoA, cada acetilo es un grupo de 2 carbonos. Entonces 2 por 2 carbonos, en total son 4 carbonos. O sea que lo que va a entrar al ciclo de Krebs, ¿sí? No es 2 carbonos, sino 4. Pero sabemos que los carbonos que entran al ciclo de Krebs es como si fueran completamente ¿qué? Oxidados a dióxido de carbono. ¿Sí? Sabemos que el ciclo de Krebs transforma coenzimas oxidadas, ¿sí? En coenzimas reducidas. ¿De acuerdo? Nada más que ahora cambian los números. En vez de ser 3, van a ser ¿qué? 6 NAD oxidados. Y en vez de ser un FAD, van a ser ¿qué? 2 FAD. Entonces, ¿sí? Las coenzimas en total que van a ser reducidas son 6 NAD, voy a obtener 6 NAD reducidos, y voy a obtener 2 FAD, ¿sí? Reducidos. Y después vamos a ver la diferencia entre el NAD y el FAD, porque eso es importante. Entonces, el ciclo de Krebs necesita coenzimas oxidadas y produce coenzimas reducidas. También es donde se libera la mayor parte del dióxido de carbono. Recordemos que estos son 4 dióxidos de carbono. 2 dióxidos de carbono van a ser liberados en la entrada del ciclo de Krebs. Y acá lo último que ocurre es que a partir de GDP más fósforo, pero van a ser 2 GDP y 2 fósforos, ¿sí? Vamos a producir 2 GTP, que es parte de la ganancia energética de la respiración aeróbica. 2 GTP es lo mismo que 2 ATPs. ¿De acuerdo? Y ahí termina el ciclo de Krebs. Después vamos a profundizar más en las funciones del ciclo de Krebs. Pero lo que estamos viendo con respecto a la glucosa es que los acetil-CoA que vienen del piruvato, y el piruvato viene de la glucosa, terminan el ciclo de Krebs y son totalmente ¿qué? Oxidados a dióxido de carbono. Y nos quedamos con lo más valioso, que son los electrones de alta energía que quedan en las coenzimas de oxidorreducción. Y tenemos además una pequeña ganancia energética en forma de ATP, o de GTP, de 2 GTPs. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejar acá y después continuamos con la respiración aeróbica.